El 27 de mayo se conmemora el Día de Sensibilización de las Colagenopatías tipo 2. Esta fecha tiene como objetivo concientizar al público, profesionales de la salud y autoridades sobre las colagenopatías tipo 2, un grupo de enfermedades genéticas raras que afectan principalmente el colágeno tipo 2, una proteína esencial en cartílagos, ojos y otros tejidos conectivos. Pero, ¿qué son las colagenopatías tipo 2? Son trastornos causados por mutaciones en el gen COL2A1, que afecta la producción o estructura del colágeno tipo 2. Estas mutaciones pueden provocar problemas en el desarrollo del esqueleto, dificultades visuales, dolores articulares, malformaciones óseas. Muchas de estas enfermedades son raras y poco conocidas, lo que retrasa el diagnóstico. Se busca impulsar la investigación, el acceso a tratamientos adecuados y acompañamiento integral para quienes viven con estas condiciones. Este segmento es presentado por Neurobión. Hoy, familia, vamos a hablar de un tema bien importante porque muchísimas personas aquí en el territorio nacional padecemos de migraña. ¿Y qué es la migraña? Pues es un padecimiento neurológico crónico que es incapacitante, o sea que lo puede dejar literalmente acostado todo un día o toda una semana, y es un dolor pero tan intenso que comienza, dependiendo del tipo de migraña que usted presenta, va de casos a casos. Y es por eso que hoy nos acompaña el doctor Johan para hablar un poco sobre este tema, doctor, que es bien interesante, y hay muchísimas personas en las cuales no saben qué es la migraña o qué tipo de migraña presentan. Hola, Waldy, un placer estar nuevamente acompañándolos y hablando de este tema. Como mencionábamos, hoy estamos hablando un poco de colagenopatías. Sí. Son enfermedades un poco más raras comparadas, por ejemplo, con la migraña. La migraña es una enfermedad supremamente común, como tú mencionabas. Incluso si hiciéramos una encuesta aquí dentro del set, más de 2 o 3 personas me dirían, sí, yo a veces padezco de migraña. Tú mencionaste que eventualmente presentas casos de migraña. Entonces, por esa frecuencia en que la tenemos, y no solo a nivel nacional, tú dices a nivel nacional, sino a nivel mundial, es una de las patologías que más está asociada. Es que tú hiciste un resumen y un preámbulo muy bueno. Está muy relacionado con lo que son las incapacidades laborales en personas que están en esa edad económicamente activa. La migraña, por ejemplo, junto con los dolores lumbares, son esas patologías que más generan incapacidades temporales. Ahora, ¿qué es la migraña como tal? Es un dolor de cabeza, fundamentalmente un dolor de cabeza, que va a variar de persona a persona. Incluso una misma persona puede tener distintos tipos con distinta intensidad, con de repente que puede ir de moderada, leve, moderada, o quizás una intensidad muy alta del dolor, y eventualmente pues va a tener algunas variaciones. Recordemos que la migraña como tal es básicamente el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza acompañado de otras sintomatologías. Tenemos que algunas veces, cuando las personas ya padecen de migraña, ellos pueden referir que tienen una sintomatología previa. Eso se le conoce como aura. ¿Qué es el aura? El aura son algunos síntomas o algunas molestias que van a ir previo al dolor. Cuando aparece el aura, las personas que ya padecen de migraña muchas veces saben, me va a dar migraña, ya sea en un par de horas o en un día. ¿Y cuáles son esos síntomas de aura? Muchas veces van a estar relacionadas con no dolor precisamente. Las personas no es que sienten dolor, pero empiezan a sentir algunas alteraciones visuales. De repente miran doble, miran lucecitas, miran como fosfenos o como moscas volando. En algunos casos podemos tener alteraciones auditivas, escuchan un zumbidito, escuchan un sonido. Entonces las personas que padecen de migraña dicen, me va a dar migraña en determinado tiempo, ya sea en un par de horas o en un lapso más o menos de un día. Eso usted tiene muchísima razón, y también es algo pues genético. Porque, por ejemplo, en mi familia, toda mi familia padecemos de migraña, absolutamente en todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y es un dolor tan horrible porque, como lo estaba diciendo al principio, es incapacitante, o sea que cuando ya nos da la migraña ya no podemos hacer absolutamente nada. E incluso hay personas también, doctor, que empiezan a vomitar, todo les hace daño, empiezan a mirar doble, como dice usted, o por ejemplo, en mi caso, se me va de un solo la vista y no puedo ver absolutamente nada. Ok, es muy importante lo que tú decías, como
has estudiado bastante el tema y aparte pues lo has vivido, lo has experimentado en carne propia. Recordemos que la migraña sí tiene un componente hereditario. Cuando hay muchas personas que padecen de migraña, pues hay muchas posibilidades de que los nuevos miembros en esa familia vayan a padecer también. Y también está el otro componente, que hay una proporción de 4-1 con respecto a las mujeres y hombres. Generalmente la migraña es más frecuente en las mujeres. También habemos hombres que podemos llegar a padecer de la migraña, pero generalmente es más frecuente en las mujeres. Como decíamos, una proporción de hasta 4-1. Entonces, el ambiente también, además del factor hereditario, puede llegar a desencadenar estas crisis migrañosas. Algunos pacientes que padecen de migraña sufren mucho, por ejemplo, cuando están en ambientes con mucha luz, ya sea en interiores o en exteriores. Eso puede llegar a desencadenarle una crisis migrañosa. Algunos otros factores, como el ruido extremo, de repente, a nosotros que nos gusta un poco la música, gente que está en conciertos o que tiene bocinas muy fuertes, eso puede llegar a desencadenarle una crisis migrañosa. Dentro de esos factores externos también el factor como los olores muy intensos, algunos perfumes, el olor a tabaco, el olor a puros, puede llegar a generar que algunas de estas personas que padecen migraña desencadenen una crisis migrañosa a consecuencia de esos factores externos. Además, como mencionábamos, pues también tenemos la dieta. Tenemos que algunas comidas pueden llegar a generar exacerbación de esas crisis, dentro de las cuales tenemos muchas veces las comidas ahumadas, los lácteos ahumados, las carnes ahumadas, los embutidos, pueden llegar a tener un componente también que pueden llegar a desarrollar esas crisis migrañosas, que como decíamos, en un inicio, cuando es un aura, no necesariamente va a ser dolor, pero cuando ya tenemos la migraña como tal instaurada, el dolor puede ser acompañado, como tú mencionabas, con náuseas, con vómitos. Las personas muchas veces, además del dolor, no pueden caminar, no pueden realizar sus actividades cotidianas, no son capaces de poder manejar. Entonces, o realizar manejo si su trabajo requiere utilizar algún tipo de maquinaria o algún tipo de procedimientos que pudiera ser peligroso, esa persona pues no la puede desarrollar. Y generalmente el dolor de la migraña como tal es localizado, es muy característico en una mitad de la cara. Ya sea, incluso puede alternar a veces, en una ocasión le da en un lado y en otra ocasión da en el otro, y muchas veces vamos a tener dolor alrededor del ojo. Eso casi siempre es característico. Cuando nos comentan esto, entonces uno ya va pensando más en el lado de una migraña que no un dolor por otra cosa. Y también dando un tic importante a lo que dijo el doctor sobre las comidas. Por ejemplo, él dijo las carnes y todo lo que es ahumado. También muchas veces, si usted padece mucho de migraña, doctor, también los quesos amarillos, el jugo de piña, de naranja, el vino tinto y las uvas moradas también producen bastante migraña. Pero algo muy interesante que me dijo un doctor hace poco es que también hay migrañas, doctor, paralizantes, o sea que le paralizan la mitad de su cuerpo o una extremidad por el dolor tan fuerte que puede causar. Recordemos, como decíamos, el dolor de la migraña tiende a localizarse en la mitad de una mitad de la cara. No necesariamente va a ser solamente la cara. Como tú mencionabas, puede ser a miembros inferiores, brazos y piernas, con sensación de adormecimiento, en un caso extremo es que haya parálisis, que ya de repente no lo pueda mover, ya es extremo. Y además, si eso ocurre, sí es conveniente que en ese caso pues acuda nuevamente a consulta, ya sea con un médico general que lo atienda, con un neurólogo, para que pueda descartar que no haya otra patología que esté causando mayores molestias. Pero como decíamos, dentro de esa amplia variedad de síntomas que pueden acompañar a la migraña, además del dolor, tenemos las náuseas, los mareos, los vómitos, o a veces, como tú decías, adormecimiento, hormigueo, lo que conocemos como paresia y parestesia, que pueden ir habitualmente, en primer lugar, en la cara, y posteriormente en brazos, en piernas, en mi cuerpo, del mismo lado que afecta la migraña. Pero cuando esto ocurre, recordamos, es importante hacer el hincapié. Si esto pasa y es al punto de que le paraliza o que no puede mover esa extremidad, no deje pasar mucho tiempo más. O sea, no se quede solamente con su tratamiento o su terapia habitual para la migraña, sino que consulte, vaya a evaluación, posiblemente sea algo transitorio, pero no se vaya a quedar con es solo la migraña, que me da migraña y no me puedo mover. No, ojo. Usted ha dicho algo muy importante. Cada enfermedad, aunque usted parezca que sea muy mínima, siempre usted debe ir a un doctor especialista, porque uno nunca sabe, o sea, puede hacer que ese dolor de cabeza sea constante y puede hacer que el dolor
le lleve a otra patología un poquito más grave. Exactamente, tratar de determinar si hay algún otro factor de riesgo que está causando esa otra, porque pudiera ser que sí, perfectamente una migraña puede causar esto, pero pudiera ser que la causa de esa molestia sea otra, que sea, por ejemplo, un problema vascular, que sea un aneurisma de repente que no ha sido diagnosticado, que sea un problema de hipertensión, que sea un problema de tipo metabólico, como alguna complicación con la diabetes, por ejemplo. Entonces, todo eso siempre está, es lo ideal o lo correcto es poder asistir a consulta. ¿Cuántas veces no me llegan a mí pacientes por una evaluación, de repente por una migraña, y les encontramos cifras tensionales súper altas o alteraciones metabólicas, un diabético debutante o un diabético mal controlado, por mencionar algunos casos? No, el tema es bien interesante realmente, y si usted padece de migraña, no dude ir a consulta, porque de verdad le digo que lo van a tratar de una muy buena manera, y así los dolores, usted no va a esperar que el dolor sea bastante fuerte, sino que usted cuando ya vea un umbral del dolor de 2 a 3, usted se toma una pastilla y ahí va bajando el dolor. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para hacer cita con usted? Clínicas y Laboratorios Master Lab en el Centro Comercial El Dorado, y pues estamos para atenderlos. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto tenerlo aquí en la casita de Café Caliente y de hablar de estos temas de muchísimo interés para usted. Con estas buenas noticias, nosotros continuamos con más aquí en la casita de Café Caliente, porque Malcolm y Fiorella ya están más que listos para una muy buena sorpresa para todos nuestros cafezosos.